Para Gremio Cerrado nos encontramos en la sede de ATE con Federico Giuliani, el secretario general de la entidad sindical, que siempre nos recibe muy amablemente. Federico, para dialogar, un poco una charla distendida, tocar varios temas. En primer lugar, ¿cómo ves un análisis político de nuestro país en este momento en el que el proceso inflacionario parece no tener un freno, no tener un detenimiento? ¿Y cómo impacta eso en el poder adquisitivo de los y las trabajadoras? Gracias por venir a nuestra casa. El panorama que vemos cada vez es más difícil al que venimos planteando desde hace un tiempo esta parte. Entendemos, y lo hemos planteado de manera permanente, que las condiciones de pobreza en la cual estamos los trabajadores y las trabajadoras, registradas y no registrados, es estructural. Es decir, no se soluciona con una paritaria salarial, que incluso, haciendo un paréntesis, uno tiene que remarcar que son paritarias generalmente que no superan nunca los niveles inflacionarios de la Argentina, por lo cual el panorama tiene que ver con las dificultades económicas que se transfieren a las dificultades económicas que sufrimos desde el movimiento obrero. Esto de lo que planteamos siempre, trabajamos para ser pobres. Es decir, hoy en Argentina quien no gana 90.000 pesos de salario está bajo la línea de la pobreza. Y bueno, en ese sentido, seguir trabajando en pos de la unidad del campo popular para que el pliego de reivindicaciones siga siendo uno solo. Hoy creo que el problema de los trabajadores asalariados sigue siendo el mismo que el de los trabajadores de las barriadas populares, porque nuestros trabajadores viven en las barriadas populares. Entonces, unificar el tema del hambre, el tema de la falta de vivienda, el tema de la salud pública con la educación pública, el acceso a la tierra o barrios con servicios básicos implementados por el Estado, más todo lo otro que tiene que ver con los salarios dignos, con las condiciones de seguridad y higiene laboral adecuadas, con la estabilidad laboral. Hoy el 60% del campo de los trabajadores en Argentina está precarizado bajo diferentes modalidades. Entonces, bueno, es una pelea siempre contra el reloj. La inflación, como decía Perón, va por el ascensor y los salarios por la escalera. Es decir, todos los acuerdos que hoy logremos, el mes que viene se pulverizan y hay una situación insostenible. Yo lo veo en los compañeros, en las compañeras, que cada vez la situación empeora, que cada vez cuesta más no solamente raspar la olla, sino poder pagar el alquiler, poder pagar los impuestos, mandar a los chicos a la escuela. Ante ese panorama me parece importante la pelea en la calle y que sigamos marcando la agenda de que los problemas de nuestro pueblo en general y del movimiento obrero en particular no los vamos a solucionar por la bondad de ningún gobierno o de ninguna patronal privada, sino efecto, como ha sido históricamente, de la lucha del movimiento obrero, pero de manera organizada, no individual. ¿Entendés que no hay una voluntad política firme de frenar a los formadores de precios, a los que realmente manejan el país? Evidentemente no. Yo creo que hubo un quiebre en el gobierno de Alberto Fernández cuando se quiso expropiar Vicentín. Creo que fue un buen momento para medir fuerzas con el lobby económico local y transnacional. No quiso, no pudo, no supo ese retroceso en la expropiación de Vicentín que hubiera garantizado la soberanía alimentaria en Argentina en un momento de mucho hambre, de mucha desigualdad social. Creo que fue un quiebre para que justamente quienes forman precios sigan teniendo beneficios en la renta. Hoy lo mostraban el otro día algunos números. Los sectores ligados, por ejemplo, a los agroalimentos son los sectores que más renta tuvieron durante la pandemia. Es decir, no a todos nos fue igual. Con esto de que planteamos de que la pandemia nos afectó, no, mentira. Afectó al trabajador de a pie, afectó a los compañeros, las compañeras de las barriadas populares, pero no afectó para nada, aún más. Creo que siguen teniendo márgenes de rentabilidad extraordinaria los que más ganan. Tampoco un avance importante, no solamente en atacar a los formadores de precios,
porque si el Estado no puede hacer eso, estamos en un verdadero problema, porque es dejarle libre al mercado que defina el precio según la demanda, sino que tampoco se avanzó con el impuesto a la riqueza. Se cobró en algún momento como un tributo extraordinario y nada más, cuando en realidad otros países de América Latina, como por ejemplo Bolivia con Lucho Arce a la cabeza, ha demostrado que si hay voluntad política de quienes nos gobiernan, los que más han ganado, los que más tienen, deben colaborar y ser solidarios con los de abajo. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de los grandes pulpos económicos concentrados en la Argentina? No hay que esperar nada. Ahí debería actuar el Estado y el Estado no ha actuado. Siempre cuando asume un gobierno se plantea qué vamos a hacer con los pobres. Nunca se plantea qué vamos a hacer con los ricos, cómo vamos a hacer los que colaboren. Por otra parte, me imagino, si los asalariados que pueden tener una paritaria, que mal van peleando, van persiguiendo la inflación, ni hablar de los que están en la informalidad. Lamentablemente quienes están en la informalidad siguen siendo los olvidados del sistema. No solamente en lo salarial, la cantidad de horas que tenés que trabajar, no se cumplen las pautas de los convenios colectivos de trabajo. Trabajás 15, 18 horas por día. ¿Qué físico aguanta? ¿Qué cabeza aguanta? Porque también hay que hablar de la red de contención psicoafectiva también, ¿no? Uno es una persona, tiene días mejores, días peores, tristezas, alegrías. Y bueno, en ese marco, si uno ve en la composición orgánica de la mayoría de los sindicatos de la Argentina, no tienen en cuenta a los precarizados. No los quieren organizar. Claramente saben que es tener un problema de entrada. Por eso nosotros, por ejemplo, en ATE, a todos los trabajadores del Estado Nacional, provincial o municipal, que son precarizados, porque así como suena la palabra, es increíble que el Estado negree, porque en realidad el término precario es un término muy bonito para decir empleo en negro. Un eufemismo. Un eufemismo, es negreo. Es negreo, es evasión al fisco. El Estado también lo hace. Y ningún gremio público los quiere contener y organizar. ATE sí, bajo las modalidades que te imagines: contratos, monotributos, becas, pasantías, residencias. Y esos compañeros, a la hora de los impactos salariales, pocas veces son afectados positivamente. Por eso nosotros creemos que en el Estado hay que empezar a hablar de cifras. ¿Cuál es la cifra hoy de dignidad, el piso de dignidad en la Argentina para poder arrancar una discusión paritaria? Y cobran 90.000 pesos. Todo lo que digamos de ahí para abajo no tiene sentido. El salario mínimo vital y móvil en la Argentina hoy está bajo la línea de la indigencia, según el INDEC. Entonces, bueno, empezar a discutir cómo organizar el precariado me parece que es fundamental. Lo vemos en nuestra CTA, nos toca conducir la CTA autónoma. La mayoría de los trabajadores de los gremios privados en la misma situación. Y ni hablar del precariado de los barrios. Digo, ¿no? Estos compañeros, compañeras que ganan un programa de 17.000, 20.000 pesos y que para los números de la fría estadística muchas veces figuran como que tienen trabajo, pero tienen un trabajo, en tal caso, mal pago, muy mal pago y sin condiciones laborales dignas. Así que bueno, me parece que es importante visibilizar la problemática de los precarizados, dándole en primer lugar la estabilidad laboral. Yo creo que hoy la estabilidad laboral es el punto vertebral para evitar la dominación de las patronales, públicas y privadas, hacia los trabajadores. Porque la estabilidad laboral al menos te da una certeza de que vos el mes siguiente, el año que viene, tenés laburo, podés proyectarte al menos. En esto de la precarización, la patronal genera miedo, genera individualismo, genera poca perspectiva de visibilidad de que organizarse sindicalmente es la salida colectiva. Así que bueno, ese es el panorama difícil que vive la clase trabajadora en la Argentina. Me quería agarrar de esto último que dijiste del individualismo, de cómo las conductas antisindicales. ¿Es difícil convencer al trabajador y la trabajadora de que es necesario que esté presente en un sindicato? Sí, es muy difícil. No solamente por lo que te hablaba, que tiene que ver con una herramienta de dominación del patrón, que es decir, no te organices porque mañana te despido,
También tiene que ver con los malos ejemplos sindicales. Hay mucha gente que descree, porque mucho de lo que nos pasa hoy como clase obrera tiene que ver con la connivencia de gremios, de las burocracias sindicales con los patrones privados y públicos. Es la realidad, no se hubieran perdido tantos derechos en Argentina si no hubiera habido gremios cómplices de la pérdida de derechos. Digo, la calidad del trabajo en Argentina no se perdió de un día para el otro, ni tampoco fue obra de la naturaleza, ni del Dios que creamos. Esto tiene que ver con las reformas laborales que se empezaron a implementar en la dictadura, que se profundizaron en los 90 y que nunca se cambiaron, a pesar de haber tenido 12 años de kirchnerismo, tampoco se cambiaron, que claramente retrocedieron con el macrismo y que este gobierno no ha tenido la voluntad hasta ahora de reprogramarlas. Por lo cual, digo, el descreimiento hacia los gremios tiene que ver con los malos ejemplos. Hoy lamentablemente no hay sindicalistas que piensan o viven como empresarios. Son empresarios. Muchos sindicalistas son empresarios de las mismas empresas de las cuales también afilian. Lo cual, digo, ante ese ejemplo, ¿qué hace la gente? Meter a todos en la misma bolsa. Yo creo que la crisis de representatividad nos toca, hay que hacerse cargo, hay que hacer una autocrítica y salir a convencer a los trabajadores, a las trabajadoras de que la única herramienta que tenemos la clase es el gremio. Pero bueno, discutiendo también qué tipo de herramientas es ese gremio, ¿no? Es un gremio de puertas abiertas, que elige delegados, que se renueva dirigencialmente, o un gremio que siempre están los mismos dirigentes, que no saca delegados y que vos para entrar a las puertas de los sindicatos tenés que pasar cordones de seguridad o molinetes porque el propio afiliado no puede entrar a su casa. Es increíble. Bueno, ante ese ejemplo, más el miedo a que te echen, y hace que la gente descrea. Federico, para agradecerte por tu tiempo, ya le decimos a todos aquellos que nos estén siguiendo este video que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube como Gremios en Red, también en gremiosonred.com. Tienen pensado una jornada de lucha en los días próximos. Contame un poquito cómo va a ser eso. Así es. Fin de mayo tiene mucho simbolismo en la Argentina. Por un lado, bueno, el 25, Día de la Revolución, en donde en aquel momento el pueblo se planteó en el Cabildo esa consigna, justamente el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la rosca que se estaba discutiendo? Y bueno, ahí se hizo una gran asamblea popular, por lo cual nos pareció importante darle en ese marco la característica de cabildo abierto a la jornada de lucha que va a llevar adelante ATE, que tiene que ver con paro y jornada de protesta. También los gremios privados de la CTA y la FENAT, que es nuestra herramienta barrial. Y también muy cerquita de una fecha simbólica de Córdoba, que es el Cordobazo. El 29 de mayo, que cae domingo, es un día muy sentido, muy caro para el movimiento obrero cordobés. Pero aparte, hacia nosotros, hacia adentro, se cumplen 20 años del primer paro general de la CTA. El 29 de mayo del 2002, apenas pasada la crisis del 19 y 20 de diciembre del 2001, la CTA, por primera vez en su historia, en aquel momento tenía un poquito más de 10 años de vida, convocó su primer paro general. Fue un éxito. Miles y miles en las calles marchando, se paró el país. Entonces, bueno, en homenaje y en conmemoración a esos 20 años, hacemos este cabildo abierto, esta asamblea popular, en donde planteamos que el pueblo quiere saber. Quiere saber con Schiaretti qué va a hacer con nuestros jubilados. La reforma previsional que ha impactado negativamente, que hoy, en vez de discutir el 82% móvil, que es ley, tengamos que discutir cómo nuestros pobres abuelos y abuelas sobreviven con 37.000, 40.000 pesos. Queremos saber qué hace el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, que todavía está cerrado, que solamente convoca a audiencia o conciliaciones obligatorias cuando le conviene a la patronal, no atiende a los gremios privados de la CTA. ¿Qué pasa con desarrollo social de la provincia? Que no le da la misma asistencia social a la CTA que a otras organizaciones sociales. Queremos saber qué va a hacer Fernández con el acuerdo con el FMI. Queremos saber qué van a hacer con el hambre. Así que bueno, creo que es una buena posibilidad. Estamos trabajándolo hacia adentro, pero también vamos a convocar a otras organizaciones del campo popular que quieran estar. Y bueno, creo que la mejor forma de salir para adelante es con iniciativa política, no solamente con las reivindicaciones y el pliego
de problemas que tenemos, que como enumeré son tantos que tal vez no entren en una hoja, pero también cuál es el programa, ¿no? Como cuna, como provincia que parió los dos programas más importantes de la clase obrera en la historia de la Argentina, Huerta Grande y La Falda, y bueno, ya empezar a discutir la soberanía económica, la soberanía política, porque en definitiva la pelea sigue siendo la misma en un nuevo aniversario el 25 de mayo. ¿Es liberación, un proyecto de liberación nacional o un proyecto de dependencia de los imperios? Bueno, en eso está en juego y la idea es que en la Asamblea se pueda discutir y ver cómo salir para adelante de esta crisis que no generamos, pero que creemos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos mucho que dar para dar vuelta de una vez por todas la tortilla. Federico, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien.